no me puedes refutar eso, no me puedes refutar. Lo hace menos Dios eso a Dios. Eso lo hace menos Dios a Dios. No cuestionemos al Señor y punto. Eso es lo que dice. Eva Shenda Lebekaya, son de Lebekimansoa, Rabaseke Terebekima, Inda Yene Mensondo Kialei, Nayote Nebakai, no Shokia, Nevanto Yosenei. Te levanto no hoy. No lleva Isukuta Nebakanda, Neto Robesoa, Namase, Nekua. Cuidado que se me cae la peluca, no me hagas. Manso que te Rebecaya. Oye, di que mamanzó, oye, mamanzó. No soqueta nabakia rabasoa. Errababababa sekendane akima. Esto es apostasía. Rebeso kutukuma nabasai. Urrababababa sekendanabaso. Oye, me veo como Dios te parte en par de pedazos. Cuidado si me da una galleta que te dé peluco aquí. Sandarabacaya namanso. Useke anabazón de Lebeca. Veo como Dios te procesa en algo poderoso. Naita ya. Dios mío. Desde que le dicen algo que no le conviene. Cuidado. Lo que acabamos de ver es sorprendente. Fíjense, era un hombre. Claro, este es un show de internet, ¿verdad? Es un show, un programa donde se habla de religión, pero él es uno de los panelistas. Pero lo que acabamos de ver es un hombre transgénero, un hombre homosexual, hablando en lenguas y profetizando. Y nuestra primera impresión es de sorpresa, e incluso nos escandaliza de que este hombre en esa condición esté haciendo eso. Y quizás nos puede parecer una burla, quizás nos puede parecer una aberración, incluso pudiéramos llegar a pensar que no fue él quien habló en lengua, sino que fue un demonio que lo tomó y está hablando a través de él. Es una perspectiva, pero no es la única perspectiva. Note que está pasando algo interesante. La conducta o el patrón de conducta que él presenta no es único. Si ustedes se dan cuenta, hay otras personas haciendo exactamente lo mismo, solo que en el caso de este hombre, porque es un homosexual, lo vemos de una manera más negativa, pero hay otras personas haciendo lo mismo. Si usted lograra comparar la forma en que él habló en lengua y la terminología que usó y el patrón que usó para profetizar, eso no es único. Hay otras personas que lo están haciendo de igual manera. ¿Y por qué? Pudiéramos decir, fue un demonio, pero yo me inclino a pensar de que lo que está pasando allí es que esas son lenguas aprendidas. Es algo que él practicó, es algo que él ensayó, es algo que él copió de otros y lo expresa de esa manera. Y eso no pasa solamente en él, eso está pasando en muchísimas personas dentro del mundo evangélico hoy mismo, ahora mismo. Gente que está copiando, gente que está practicando, entre comillas, el don de lengua para poder ser aceptados por los demás. ¿Y por qué digo esto? Y lo asumo con toda responsabilidad. Resulta que en el mundo evangélico se tiene como premisa de que la manifestación o la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es que habla en lengua. He escuchado una y otra vez de grupos evangélicos decir, o de pastores evangélicos decir, que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo y que la evidencia de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo es que habla en lenguas. Y la gente, al sentirse frustrada, forza el don. Forza, imita y hace creer a los demás que tiene un don espiritual, entre comillas, el don de hablar en lenguas. Y no sé por qué las personas hoy o el mundo evangélico está haciendo esto, está enseñando esto, está diciendo que la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo, que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, es que habla en lengua. Pero esto no es verdad. Y me gustaría citar unas palabras del Señor Jesús. Hay un momento en que le están preguntando acerca de la resurrección. Solamente le están tendiendo una trampa, y él responde muy sabiamente, diciendo, erráis, porque desconocen las Escrituras y desconocen el poder de Dios.
La gente está errando hoy porque no conoce las Escrituras. No conoce las Escrituras. Yo quiero que me acompañe, por favor, a la primera carta de Corintios, al capítulo 12, vamos a leer desde el verso 28 hasta el verso 30, porque vamos a desmontar la teoría de que estrictamente las personas tienen que hablar en lengua como demostración de que tienen el Espíritu Santo. Es decir, vamos a desmontar la teoría de que hablar en lengua es la evidencia de que alguien recibió el Espíritu Santo o fue bautizado con el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, note, lenguas en plural, y luego hace algunas preguntas. ¿Acaso son todos apóstoles? Por supuesto que la respuesta es no. Posteriormente estaremos estudiando acerca de los apóstoles y de los pseudo apóstoles o los supuestos apóstoles que se autodenominan apóstoles hoy. Pero pregunta el apóstol Pablo, ¿son todos apóstoles? Lógicamente la respuesta es no. ¿Todos son profetas? Por supuesto que no, no todos son profetas. ¿Todos son maestros? No, no todos son maestros. ¿Hacen todos milagros? Por supuesto que no, no todos hacen milagros. ¿Tienen todos dones de sanidad? No, la respuesta es no. Y fíjate en esta pregunta, ¿hablan todos en lengua? La respuesta es no. ¿Interpretan todos? También la respuesta es no. Este pasaje bíblico es la evidencia de que el comportamiento de la iglesia en el primer siglo no tiene nada que ver como son las iglesias evangélicas modernas. Note que no todos hablaban en lengua. Y lo está diciendo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Solo que hoy hay personas irresponsables enseñando que obligatoriamente alguien que tiene el Espíritu Santo o alguien que ha sido bautizado con el Espíritu Santo obligatoriamente tiene que hablar en lengua. Se atreven a decir que la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es que habla en lengua, pero eso es una gran mentira, porque no todos hablaban en lengua. Habían diferentes dones, había una cantidad de dones dadas por Dios a la iglesia, dadas por Jesucristo a la iglesia, y como la iglesia es el cuerpo de Cristo y funciona tal cual como un cuerpo, cada quien tenía una función distinta. Y dentro de las funciones estaba el hablar en lengua. Pero si usted nota, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 al 30, no todos hablaban en lenguas. Y esto es interesante, o esto es importante notar. La palabra lenguas está en plural. ¿Qué significa la palabra lenguas? Del griego se traduce como idiomas. No vamos a buscar la palabra griega, sino vamos a ir directamente a la Biblia para entenderlo. Y creo que el pasaje bíblico más explícito al respecto está en el libro de los Hechos. Es la primera ocasión donde se manifiesta el don de lenguas. Es el día de Pentecostés, está reunida la iglesia, están reunidos los discípulos, están allí con un propósito, están esperando la venida del Espíritu Santo. Jesús le había dado la orden, ellos estaban esperando allí según Jesús le había dicho. Y vayamos allá, Hechos capítulo 2, versículo 1. Es el pasaje bíblico más completo respecto a la explicación del don de lenguas o el don de idiomas, y necesitamos entender que según Corintios también dice que este don fue dado para el beneficio de los incrédulos, de los que no creían, de los no creyentes. Note, la iglesia iba a usar, o los que tenían este don, iban a usar el don con el fin
de atraer a los incrédulos, pero a todos los incrédulos, a todos los no creyentes, no. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer en Hechos capítulo 2, la cita bíblica de Corintios que estoy citando, la voy a dejar abajo, pero leamos ahora Hechos capítulo 2. Note, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Esto no tiene nada que ver con el don de lengua aún. Se les aparecieron como lenguas repartidas, como de fuego. No era fuego, era como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos encima, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, note, plural nuevamente, otras lenguas, y luego dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Si usted está prestando atención, notará que no se trata de lenguas aprendidas, no se trata de algo ensayado, no se trata de algo que se ha practicado, sino que hablaban en lenguas según el mismo Espíritu Santo les daba que hablasen. Lenguas, he dicho que significa idiomas o se traduce como idioma, y el mismo pasaje bíblico va a dar la explicación. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O, más bien, les oía hablar en su propio idioma. Y estaban sorprendidos, atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son todos galileos? Todos estos que hablan no son galileos, es decir, vienen de una región específica, tienen un lenguaje específico. ¿Cómo es posible que hablen también en nuestras propias lenguas? Son galileos, son pescadores, es gente sin educación. ¿Dónde aprendieron a hablar tantos idiomas? ¿No son todos galileos los que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible que los entendamos en nuestro propio idioma? Y aquí va a dar una lista de los que estaban presentes el día de Pentecostés. Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones más allá de Cirene. Si usted nota, van varias regiones. En las regiones más allá de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a los otros, ¿qué significa todo esto? Mas otros burlándose decían, ¿están llenos de mosto o están ebrios? Pedro se puso en pie, dice, no están ebrios, es muy temprano. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Era el derramamiento del Espíritu Santo. Pero si usted notó, allí lenguas son idiomas, los presentes, todos incrédulos, judíos, pero no creían en Jesús. Hecho el estruendo, se acercaron y oían a los discípulos hablando en lenguas, plural, pero estas lenguas eran idiomas porque cada uno les entendía y les oía hablar en la propia lengua que ellos manejaban de nacimiento.
con la cual habían nacido. Esto fue maravilloso, porque ellos decían, ¿cómo es posible que los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Y no fue distinto cuando Cornelio dice que los oían hablar en lenguas, los de la circuncisión, cómo magnificaban el nombre de Dios. Note que se necesita entender lo que se está diciendo para poder asumir que se está magnificando a Dios, que se está hablando de Dios. Esto que acabamos de ver es lo que Dios expresa acerca del don de lenguas, y creo que es el pasaje bíblico más claro. No pudiéramos solo estudiar el libro de Corintios y sacar todas las conclusiones. La primera manifestación del don de lenguas se dio en el día de Pentecostés y está relatada en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y se trataba de idiomas. Y el propósito de las lenguas en Hechos capítulo 2 era que gente que no manejaba el mismo idioma que estos galileos pudieran entender el mensaje de Dios, pudieran oír las maravillas de Dios, así fuese en su propio idioma. Dios no tenía en sus planes que los discípulos fuesen a estudiar idiomas y que luego de 1, 2, 3 años, cuando pudieran manejar el idioma, fueran a predicar su mensaje. No, ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue darles un don donde ellos podían predicar el mensaje a cualquier extranjero, no importa cuál fuera su lengua, porque Él era capaz de hacer que cualquiera los entendiera en su propio idioma. He allí la naturaleza y la esencia del don de lenguas. La pregunta es, ¿hablaban todos en lenguas? La respuesta es no. Hoy, los pastores y maestros evangélicos, si se le puede llamar así, o de X religión, están forzando a la membresía, están forzando a su iglesia a hablar en lenguas. Están diciéndole que si no lo hacen, no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. No todos, pero muchas personas lo están haciendo. Y forzan a la membresía a aprender, a imitar, a copiar, a practicar, para que luego pasen cosas como la que vimos en este video. Claro, para nosotros es aberrante, para nosotros es un escándalo que una persona en esa condición esté hablando en lenguas, pero hay muchas otras personas imitando esta forma de hablar en lengua y profetizando con un patrón exacto y diciendo, el Señor me dijo, el Señor me habló, pero termino con un verso que ya cité. Erráis, están errados, porque desconocen la palabra de Dios y desconocen el poder de Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano.